Hola a todos y a todas, mi nombre es Sebastián Gavazzi y hoy voy a estar hablando sobre la confluencia entre arte y salud mental en la obra Sintomario, Sensitives y Vengatives de Florencia Rodríguez Giles. La propuesta que les acerco busca reflexionar sobre las relaciones que se entretejen entre el arte y la salud mental en vinculación con la obra del artista. Para eso buscaré articular los conceptos del psicoanálisis lacaniano para comprender las relaciones entre arte y salud mental, entre arte y psiquismo, y a su vez la noción de metáfora que nos va a permitir comprender los sentidos que se ponen en juego en la obra. Sintomario es un neologismo que utiliza la artista Rodríguez Giles para nombrar su muestra, producto de la fusión de las palabras síntoma y glosario, buscando crear un archivo de palabras, ejercicios, registros que otorguen un sentido no patológico o estigmatizante a las sensaciones y a los sentimientos. Esta idea surge en pandemia, eh, es propuesta por el Museo para el Museo Moderno y se concreta en el 2022. Su trabajo se desarrolla por dos vías. Por un lado, el dibujo individual en gran formato, que vemos a la izquierda, representando escenas y rituales ficcionales con seres que escapan al humano, seres híbridos, y por el otro, el arte en relación con el contexto de cuidado terapéutico, producto de su trabajo en Caos, Club de Artes y Ocios, un espacio comunitario de Villa Elisa, La Plata, donde se propone un espacio de reparación e imaginación colectiva y promoción de la salud mental comunitaria que está reflejado en un video performance. Ella nos dice: pensé sobre todo en la posibilidad de un parto colectivo. Me interesaba fantasear con un parto que colectivice una experiencia que sucede en la más absoluta privacidad. Así como existe la terapia grupal, proponer un parto colectivo, la posibilidad de compartir un momento de tanto dolor y alteración con otras personas. Esto lo dice en relación a la imagen que se propuso hacer para su dibujo. Y en relación al video, el curador, Osias Janov, nos dirá: entre el ritual y el baile se crean aquí nuevos códigos y narrativas atípicas que desarticulan lo que percibimos como normal de las conductas sociales y en los usos del lenguaje corporal. Vemos un poco qué es lo que tiene para decirnos Lacan y la teoría al respecto. Existe una relación de afinidad entre arte y psicoanálisis, donde ambos son irreductibles, puesto que algo siempre se escapa a la significación. Para él, o explica que el funcionamiento de la estructura psíquica se establece a partir de tres registros. Están el orden de lo real, el orden de lo simbólico y el orden de lo imaginario. Por un lado, lo real se refiere a aquello que está más allá de la simbolización y de la representación, y el cual no es posible llegar de manera directa, que escapa a nuestra comprensión, pero que se expresa en el cuerpo, se manifiesta en traumas, en fallas, lo inconsciente propiamente dicho. Por otro lado, el orden simbólico, en el cual operamos constantemente a partir del lenguaje, los signos, la cultura, y que le dan sentido y organizan nuestra vida, nuestras experiencias. ¿A partir de qué? De un sistema simbólico y lingüístico. Por último, el orden imaginario, que incluye las imágenes, las identificaciones y las representaciones visuales que configuran la imagen de uno y de los otros. El arte entonces, al abocarse a la representación, pertenece al orden de lo simbólico y nos dice que lo real es aquello irrepresentable, pero se da una paradoja, y es que el arte puede develar o mostrar algo en su representación de lo irrepresentable. Y esto sucede en la experiencia artística. Nos advierte que ese encuentro con lo real también es una experiencia que es límite, que es angustiante, de perplejidad, y que el vínculo con la creación se da a partir de la sublimación. Es un mecanismo por el cual se logra canalizar la pulsión en un objeto socialmente aceptado. Entonces el artista puede crear, pero que lo central de este vínculo es que el síntoma genera una particular poética. Entonces cabe preguntarse qué de lo real aparece en estas representaciones. Bueno, no podríamos arribar a una respuesta, y esto va a tener que ver con la singularidad de cada espectador, de la misma autora, y que por medio del análisis, de terapia, podría llegar a iniciar un camino de búsqueda, ¿no? De encontrar unas respuestas sobre por qué o qué es de lo real aparece en esta obra. Sin embargo, sí podríamos preguntarnos qué querrá decir con esta idea de parto colectivo, por qué eligió representarla en este momento, qué metaforiza esta idea de parto, qué sujetos
son los que aparecen y por qué son sujetos híbridos, mestizos, monstruosos. Podemos decir que el arte, al igual que el psicoanálisis, es posible leerlo porque ambos están atravesados por el lenguaje. Para Lacan, el inconsciente está atravesado, o está estructurado, perdón, como un lenguaje, y el arte, por su lado, va a poseer un lenguaje que le es propio, que es el lenguaje artístico, y el cual está dotado de metáforas y metonimias. Es en el arte, en este espacio simbólico, donde las metáforas posibilitan el encuentro con lo real. Al respecto, Elena Oliveras nos va a decir que la metáfora es una forma de percepción o captación imaginaria que se encuentra su fundamento en la semejanza, es decir, en ver cómo. Es decir, que hay una cosa que representa a otra, ¿no? Se traslada, se transporta un sentido o el sentido de una significación a otra mediante una comparación o una igualación. Entonces podemos decir que hay una operación de intersección, de unión entre esas dos cadenas de significación que son independientes. Por ello la metáfora posee una carga ficcional, hay una potencia de imaginación, con la fuerza de abstraerse de la realidad concreta del lenguaje. Es decir, que la metáfora introduce una extrañeza, algo raro, que instaura una lógica propia y que contrarresta de esta forma el orden de lo percibido normalmente, o normativamente, perdón. Esto tensiona al hacer emerger algo nuevo, y esta significación es abierta, entonces se da una manera de comprender el sentido metafórico que es simbólico. La construcción esta, la construcción metafórica, responde a una poética, a un modo particular de crear significaciones, en la cual interviene tanto quien produce la obra, es decir, el artista, como quien interpreta, el observador o el público. De modo que la intencionalidad del artista se va a ver interpelada por quien la interprete. A su vez, cada forma en la que es representada una imagen o cosa no es más que la representación del deseo, por lo que se muestra es un mundo deseado, que el espectador puede discutir y a partir del cual su propio deseo puede surgir. Se da un intercambio donde alguien muestra algo a alguien que se lo devuelve a su manera. Entonces vamos a volver a esta pregunta de qué es lo que puede llegar a estar simbolizando el parto, ¿no? Puede estar hablando de un nacimiento directamente, concreto sobre eso, o puede estar hablando sobre algo nuevo que se gesta, algo que irrumpe. También nos puede hablar sobre una pérdida, la pérdida de lo que fue, la angustia, el dolor, aquello que provoca esta irrupción de la vida, de la muerte. Fíjense cómo, entonces, el arte para Rodríguez Giles le permite representar algo que a priori parecería irrepresentable, que es la vida y la muerte, ¿no? Algo que estuvo muy, muy presente durante la pandemia. A su vez, las figuras que elige representar, tanto en su imagen, en sus dibujos, como en los videos, que son personas que tienen máscaras y que son personajes híbridos, dan cuenta de cómo lo corporal deviene en algo monstruoso. Entonces lo monstruoso, lo deforme, lo periférico, se ve expresado simbólicamente, estaría expresando lo que las instituciones o los sistemas en el que estamos inmersos provocan en las personas, ¿no? De esta manera el cuerpo se torna aterrador. A su vez también hay elementos que son fálicos, hay vulvas, podríamos hablar de que hay un goce, hay un disfrute, y esto lo podemos relacionar con estos rituales, con ciertos rituales mundanos, ciertos rituales que pertenecen a las clases bajas, a lo que está por los márgenes, ¿no? En donde los deseos no se reprimen. Ella nos dirá, los monstruos, ante todo, son seres ambiguos, pero que muestran algo que muchos no toleran ver. Estos son los monstruos de la realidad. Luego están los monstruos de la imaginación, que son mucho más amables y queribles. Ese mensaje es el que busqué en las dos caras de sensibles y vengativas. Para ir cerrando nuestras reflexiones en torno a este vínculo entre arte y salud mental, podríamos decir que sintomario simboliza la dualidad que habitamos en tanto reconocemos nuestra monstruosidad, toma el concepto de síntoma como símbolo de lo que la sociedad actual genera, dado el sistema socioeconómico y la producción capitalista en el que vivimos. Se pueden observar que las imágenes representan o expresan su singularidad, se puede ver su trabajo en su rol en caos, la cuestión de la salud mental como algo que la convoca, en donde se puede representar su inconsciente y a su vez podemos entrever que hay una narrativa que supera lo personal y que se enlaza con lo social.
En este sentido, su propuesta estética celebra la alteridad, genera una propuesta en la que es alzada la voz de quienes no son nombrados, de los que son nombrados locos, de quienes habitan los márgenes, del entramado social, de la otredad, pero no a modo de denuncia, sino de reivindicación, la posibilidad de construir una poética desde ese lugar, sin la necesidad de explicitarlo, sino más bien elaborando, transformando, metaforizando. Y nos dice al respecto, la comunidad es lo más difícil, por no decir imposible, y por eso lo único que tenemos que procurar. Este es lo que estamos experimentando en Caos, hacer comunidades, forzarse a convivir e intentar construir colectivamente con gustos, ideologías y experiencias de vida radicalmente diferentes. En este punto el arte se vuelve un canal para sanar. Bueno, muchísimas gracias.